Cordial saludo para todos. En la clase de geometría, después de terminar el estudio de los triángulos, pasamos ahora al estudio de los cuadriláteros. Listo, los cuadriláteros los podemos definir como los polígonos que tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos interiores. En estos cuadriláteros vamos a encontrar algunos elementos. El primero de ellos son los lados opuestos y los podemos definir como aquellos que no tienen ningún vértice en común. Por ejemplo, el lado FG, este lado, FG, este lado, vamos a decir que es opuesto con el lado HI. Si nosotros analizamos, estos dos lados no tienen vértices en común. Pasamos entonces a los lados consecutivos. ¿Cuándo dos lados son consecutivos? Cuando tienen un vértice en común. Por ejemplo, el lado FG, volvemos al lado FG, a este lado FG, vamos a decir que es consecutivo con el lado GH, con este lado GH. ¿Por qué son consecutivos? Porque tienen el vértice G en común, que sería este punto donde se encuentran los lados. Ahora pasamos entonces a los ángulos opuestos. Dos ángulos son opuestos cuando no tienen ningún lado en común. Por ejemplo, nos hablan que el ángulo F es opuesto al ángulo H. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos no tienen lados en común. Miramos que el ángulo F está formado por este lado, el ángulo F está formado por este lado GF y por este lado FI. Mientras que el ángulo H está formado, este ángulo H está formado por el lado GH y HI. No tienen lados en común. El otro elemento que encontramos en los cuadriláteros son los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. Y estos son aquellos que tienen un lado en común. Por ejemplo, el ángulo F es consecutivo con el ángulo G. ¿Por qué? Porque tienen este lado en común, el lado FG. Este lado lo tienen en común. Miramos que si completamos los ángulos, aquí estarían los dos ángulos y este lado es común para los dos. En todos los cuadriláteros es muy importante tener en cuenta que la suma de los ángulos interiores siempre nos va a dar 360 grados. Recuerden, en los triángulos la suma de los ángulos interiores nos daba 180 grados. Ya en los cuadriláteros siempre la suma de los ángulos interiores nos debe dar 360 grados. Los cuadriláteros convexos los vamos a clasificar de acuerdo con el paralelismo de sus lados. La palabra paralelo, recuerden que significan dos lados o dos segmentos son paralelos cuando la distancia que hay entre ellos siempre es la misma. Y los vamos a clasificar en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos grupos. Recuerden, los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Empezamos entonces con los paralelogramos. ¿Cómo vamos a definir los paralelogramos? Los paralelogramos los podemos definir como cuadriláteros que tienen paralelos sus dos pares de lados opuestos. Y vamos a encontrar una clasificación de estos paralelogramos en rectángulos, cuadrados, rombos y romboides. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros el paralelogramo inicial que es el rectángulo? Es un cuadrilátero que tiene cuatro ángulos rectos. Es decir, si miramos sus cuatro ángulos, cada uno de ellos mide 90 grados. Eso es un rectángulo, un cuadrilátero que tiene cuatro ángulos rectos. Un cuadrado lo podríamos definir como un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados de igual medida y cuatro ángulos rectos. Está muy relacionado con el rectángulo, pero el cuadrado, tiene que cumplir que sus lados sean de igual longitud, es decir, este lado debe ser igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado, y además de la igualdad de sus lados, debe cumplir que sus ángulos sean rectos de 90 grados.
El rombo lo podríamos definir como un cuadrilátero que tiene 4 lados de igual medida, algo similar al cuadrado, pero con una condición, y es que los ángulos consecutivos deben ser diferentes. Entonces, este lado es igual a este lado, es igual a este lado, es igual a este lado. Pero este ángulo, vamos a señalar los ángulos, ya sabemos que los 4 lados son iguales, pero este ángulo que es consecutivo con este deben de ser diferentes. Y finalizamos con el romboide. ¿Cómo definimos el romboide? Como un paralelogramo que tiene los lados y los ángulos consecutivos de diferente medida. Es decir, este lado que es consecutivo con este son diferentes, de diferente longitud. Y ocurre lo mismo con sus ángulos consecutivos, es decir, este ángulo que es consecutivo con este deben de ser de diferente medida. Entonces, rápidamente, el rectángulo, sus 4 ángulos deben ser rectos. El cuadrado, sus ángulos deben ser rectos, pero sus lados iguales. El rombo, sus lados iguales, pero la medida de sus ángulos consecutivos deben ser diferentes. Esa es la diferencia que podríamos de pronto encontrar entre un rombo y un cuadrilátero, y un cuadrado, perdón. Es que los ángulos acá en el cuadrado deben ser rectos e iguales, mientras que en el rombo los ángulos consecutivos deben ser diferentes. Y el romboide tiene los lados y los ángulos consecutivos de diferente medida. Algunas propiedades que cumplen los paralelogramos son las siguientes. Los lados opuestos son congruentes. Estas son las propiedades que se cumplen en los paralelogramos. Es decir, la cumplen los rectángulos, las cumplen los rombos, los romboides y los cuadrados. Entonces, la primera es que los lados opuestos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Si miramos acá la figura 3, en la cual voy a explicar esas propiedades, tendríamos que este lado QR es congruente con este lado TS. Recuerden que congruentes significan que son iguales. Y de igual forma, este lado QT es igual o congruente con el lado RS. La siguiente propiedad nos dice que los ángulos opuestos son congruentes. Entonces tendríamos que este ángulo Q, que es opuesto al ángulo S, es congruente. Ahí lo podemos observar con sus medidas. De igual forma, este ángulo R es congruente con este ángulo T. Muy bien. La otra propiedad que se cumple en los paralelogramos es que los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Qué significa que sean suplementarios? Acá lo tenemos en un recuerda y es que miden 100 o más bien suman 180 grados. Repito, los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, este ángulo Q es consecutivo con este ángulo T. Y si nosotros sumamos sus medidas, nos va a dar 180 grados. Luego hay otra propiedad que nos dice que cada diagonal lo descompone en dos triángulos congruentes. Vamos a mirar el ejemplo. Aquí tenemos el cuadrilátero. Voy a ampliarlo un poco. Aquí tenemos el cuadrilátero. Si nosotros trazamos este segmento, que une los vértices QS, si trazamos este segmento, ¿qué nos dice la propiedad? Que este triángulo que se forma acá es congruente con este triángulo. Es decir, que la diagonal nos está descomponiendo este cuadrilátero en dos triángulos que son congruentes. Aquí tenemos el triángulo QTS que es congruente con el triángulo QRS. Y la última propiedad nos dice que las diagonales se intersecan en sus puntos medios. ¿Qué significa eso? Que si yo trazo esta diagonal y trazo esta diagonal, este punto donde se encuentran esas dos diagonales me estaría dividiendo cada uno de esos segmentos a la mitad. Perfecto. Bueno, acá vamos a encontrar 6 pasos para construir un paralelogramo en general. Entonces les dejo ahí de tarea que cada uno lea esos 6 pasos
y comprenda cómo los podemos construir con regla y compás. Ahora vamos a estudiar los trapecios. A diferencia de los paralelogramos, los trapecios los podríamos definir como cuadriláteros que tienen un solo par de lados paralelos opuestos. Repito, los trapecios los podemos definir como cuadriláteros que tienen un solo par de lados opuestos paralelos. ¿Listo? En esos trapecios, los lados opuestos los vamos a llamar bases. Entonces vamos a mirar acá la figura 4. Aquí tengo un cuadrilátero que solamente tiene un par de lados opuestos, que serían este lado y este lado. ¿Sí? A diferencia de, como lo decía, de los cuadriláteros, solamente tiene un par de lados paralelos. De esos lados que son paralelos, el de menor longitud lo vamos a llamar base menor y el de mayor longitud lo vamos a llamar base mayor. El segmento que nos une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio lo vamos a conocer como base media. Es decir, aquí tenemos el trapecio. Este lado no es paralelo con este lado, pero cada uno de ellos lo podemos dividir a la mitad. Es decir, este es el punto medio y este es el punto medio. Este segmento que me une esos dos puntos medios lo vamos a llamar base media. La longitud de esa base media va a ser igual a la semisuma de las longitudes de las bases. Es decir, si nosotros le diéramos valores a esta base mayor y a esta base menor, por ejemplo, si a esta le diéramos, digamos, una medida de 3 centímetros, por ejemplo, y a esta una medida de 2 centímetros, entonces 2 más 3 nos daría 5. Esta base media mediría la semisuma de ese resultado, es decir, repito, 2 más 3, 5. Esta base media mediría la mitad de ese resultado, es decir, 2,5. La altura del trapecio es la medida del segmento perpendicular a una de las bases trazado desde el punto de la otra base. Es decir, si nosotros tenemos un trapecio y desde una de las bases trazamos un segmento perpendicular, ¿qué significa perpendicular? Que el ángulo que se forma acá y que se forma acá es recto, es decir, de 90 grados. Este segmento sería la altura de ese trapecio. Los trapecios nosotros los podemos clasificar en trapecios rectángulos, isósceles y escaleno. ¿Cuándo un trapecio es rectángulo? Cuando tiene dos ángulos rectos. Aquí los podemos observar. Tiene dos ángulos rectos. Cuando un trapecio tiene dos ángulos rectos, vamos a decir que es un trapecio rectángulo. ¿Cuándo es isósceles? Cuando los lados que no son paralelos tienen igual medida. Es decir, este lado no es paralelo con este lado, pero son iguales. Ahí vamos a hablar de trapecios isósceles. Y un trapecio es escaleno cuando tiene los cuatro lados de diferente medida. Es decir, este lado es diferente de este lado, esos dos lados son diferentes de este tercer lado y estos tres lados son diferentes de este cuarto lado. Y finalmente vamos a decir que en los trapecios isósceles, en estos, se cumplen dos propiedades que son que las diagonales son congruentes. Es decir, si nosotros trazamos esta diagonal, es igual o congruente con esta diagonal. Y los ángulos correspondientes a las bases tienen igual medida. Es decir, voy a borrar un poco. Estamos hablando de los trapecios isósceles. Entonces, ¿qué nos dice esta última propiedad? Que los ángulos correspondientes a las bases tienen igual medida. Es decir, este ángulo de la base es igual a este ángulo. También podríamos decir que este ángulo es igual a este ángulo. Perfecto. Los otros cuadriláteros que podemos encontrar son los trapezoides. Entonces teníamos en los paralelogramos los dos pares de lados opuestos paralelos. En los que acabamos de estudiar, en los trapecios, solamente teníamos un par de lados paralelos. Pero acá en los trapezoides los vamos a definir como los cuadriláteros
en los cuales ningún par de lados opuestos son paralelos. Y vamos a hablar de cuadriláteros que son convexos, es decir, que ninguno de sus ángulos mide más de 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Miramos, cuatro lados, ninguno de sus ángulos mide más de 180 grados y no tenemos lados opuestos paralelos. Entonces, estamos hablando de trapezoides. Esos trapezoides nosotros los podemos clasificar en dos grupos, en los simétricos y en los asimétricos. ¿Cuándo un trapezoide es simétrico? Cuando tiene dos pares de lados congruentes, como lo podemos observar acá en la figura. Entonces, este lado es igual a este lado. Recuerden, no tenemos lados paralelos. Y este lado es igual a este lado. Y son asimétricos cuando no tienen lados congruentes, es decir, este lado es diferente de este lado, esos dos lados son diferentes de esos dos y esos tres que acabamos de mencionar son diferentes de este último lado. Entonces, simétricos cuando tienen dos lados congruentes, cuando tienen lados que son dos pares de lados que son congruentes, y asimétricos cuando no tienen lados congruentes. En los trapezoides simétricos, en estos, también los podemos llamar como cometa. Y la diagonal del mayor longitud se conoce como diagonal principal. La diagonal principal es la bisectriz de los ángulos cuyos vértices une y es perpendicular a la diagonal en su punto medio. ¿Qué significa eso? Vamos a borrar por acá. ¿Qué nos está diciendo esta última propiedad? Que en los trapezoides simétricos, en estos, la diagonal de mayor longitud, es decir, esta diagonal, se conoce como diagonal principal. Y esa diagonal principal es la bisectriz de los ángulos cuyos vértices une y es perpendicular a la otra diagonal. Es decir, esta diagonal divide este ángulo o en dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Y de igual forma, este ángulo es igual a este ángulo. Y es perpendicular a esta diagonal menor. ¿Qué significa que es perpendicular a esta diagonal menor? Que acá se nos estarían formando ángulos de 90 grados. De igual forma, encontramos la construcción del trapezoide simétrico. En 4 pasos les dejaría la tarea para que lo lean y miren la construcción del trapezoide simétrico utilizando la regla y el compás. Y finalizaríamos entonces aquí con unos pocos ejercicios. Como les dije, esta semana es un poco teórica, ya empezaríamos con unos ejercicios más prácticos. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, a lo que se acabó de explicar, ustedes van a analizar estos ejercicios, van a dar respuesta a ellos y van a hacer devolución de cada uno de ellos. Les desearía entonces una feliz semana a todos.